Hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con Francisco Garcés. Él es profesor universitario y encargado de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Gracias, Ibrahim. Encantado de poder estar con ustedes y sobre todo contarles de lo que ha sido este proceso de recuperación tan extraordinario y tan bonito. Es un proceso que ya tiene 4 años ininterrumpidos. ¿Ha habido un equipo multidisciplinario que lidera estas obras? Sí, fíjate, inicialmente el Gobierno Nacional, el presidente Nicolás Maduro, crea una comisión presidencial para la recuperación de la infraestructura del UCB. Esta infraestructura venía teniendo problemas, los cuales se hicieron evidentes cuando en el año 2000, en plena pandemia, cae uno de los techos que queda en una de las zonas emblemáticas de la universidad, que es la Tierra de Nadie. Pues a partir de ahí se empieza a notar de manera importante las dificultades que tenía la universidad, que ciertamente la pandemia y en esos momentos la universidad estaba prácticamente sola, colapsó este techo, pero también se evidenció filtraciones, una cantidad de cosas que inhabilitaban la universidad como espacio para cumplir sus funciones totales, ¿no? Entonces, inmediatamente, en conjunto con las autoridades universitarias, el Gobierno Nacional genera un equipo de trabajo que inicialmente está compuesto por varios ministros y algunos personajes, pues algunos miembros profesionales de Venezuela, y se creó la subcomisión de infraestructura, la cual comienza el rescate de toda esta infraestructura y básicamente hace un llamado a la mayoría de los profesores, arquitectos, ingenieros, paisajistas de la universidad, y en conjunto se elabora el plan de recuperación que tuvo varias fases, ¿no? La primera era recuperar la funcionabilidad de la universidad, es decir, hacer de que sus salones, sus laboratorios, sus institutos, sus espacios de docencia y de investigación estuviesen aptos para eso, ¿no? Y con ello se recuperaron 686 salones, un poco más de 300 salas de baño, se recuperaron 150 laboratorios, 500 oficinas, es decir, una recuperación de esa infraestructura de un poco más de 60 edificios para que funcionara académica y en la investigación la universidad. Posterior a eso, digamos, comienzan las otras partes en la cual se rescata el paisajismo, se rescatan sus infraestructuras deportivas, de otras de investigación, auditorios y también, digamos, algunos otros aspectos adicionales como han sido las obras de arte que tú bien has dicho, 109 obras de arte también han iniciado un proceso de recuperación. Es importante destacar que todo este proceso de recuperación ha sido respetando el proyecto original de Carlos Raúl Villanueva. Sí, fíjate, ahí nosotros hemos hecho varias labores. Había una labor de recuperación de esa funcionalidad, pero a la par se ha logrado restituir esas condiciones originales. Es decir, muchos aspectos de la universidad habían cambiado. Digamos, no se estaba respetando los colores originales de muchos de los edificios, habían inclusive algunos espacios que habían sido intervenidos, se habían hecho algunas construcciones, algunas fachadas se habían cambiado y se ha logrado restaurar. Ese es un proceso más profundo que conlleva, por supuesto, un proceso de investigación, de documentación para lograr revertir esas acciones que muchas de ellas han sido infortunadas, pero que afortunadamente con el equipo que se ha establecido se ha logrado llegar a esa condición original que hoy, digamos, permite tener la universidad en unas condiciones excepcionales y realmente mucho más cercanas a su proyecto original, a su esplendor de lo que había sido en los últimos 40, 50 años. Usted ha mencionado que se ha recuperado también el paisajismo, es decir, las especies originales, las que estaban en el proyecto de Carlos Raúl Villanueva. Esto ha sido, digamos, un proceso importante de investigación, porque además el arquitecto Villanueva ubicó cada árbol, cada planta, cada especie, digamos, con especificidad dentro de la ciudad universitaria de Caracas. Sí, así es. Mira, la universidad tiene 160 hectáreas, más el jardín botánico son más de 200 y tantas hectáreas. De esas, más de la mitad, 60%, un poco más, son de áreas verdes. Esas áreas verdes componen un paisajismo que también es parte de esa declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, donde tiene unas especies cultivadas, donde tiene jardines, donde tiene bosques. Muchos de estos bosques y jardines habían tenido dificultades y bueno, para eso se hizo un nuevo sistema de riego, más de 3 kilómetros de sistema de riego se colocó en toda la universidad, en la ciudad universitaria de la UCB, se replantaron gran parte de las especies, se quitaron algunas que en este caso eran dañinas. Te puedo contar que en la Facultad de Arquitectura había un chaguaramo que llegaba como hasta el 4º, 5º piso, que estaba dañando la fachada, que es un mural de Mateo Manaure. Ese chaguaramo se sacó, se replantó a través de un proceso bien interesante, con grúas,
y se replantó en otra parte. Y así hemos hecho en distintas partes para hacer de que hoy día el paisajismo, que es una obra además de Villanueva, que además ha sido proceso de documentación de rescate de los profesores universitarios. Ahí te puedo mencionar muchos profesores, pero ahí en el tema del paisajismo, el profesor José Manuel Rodríguez, así como también la profesora Guedita Cos, han hecho un trabajo extraordinario y que realmente marcan un hito importante dentro de la recuperación de la universidad, así como muchos de los edificios, los cuales han rescatado sus condiciones originales, además su funcionalidad. Te puedo decir que solamente la impermeabilización de todos los edificios, que fue parte de las primeras cosas que se hizo, son más de 200.000 metros cuadrados, es como si estuviésemos hablando de más de 20 campos de fútbol que se hicieron. Es realmente una obra en dimensiones, en números, importante en cuanto a la cantidad, pero también en la profundidad de la recuperación del trabajo, porque como tú has dicho, estamos hablando de una obra que es patrimonio de la humanidad, que tiene protocolos que han de respetarse y que, también tengo que decir, he estado en contacto, o sea, ha estado en contacto con UNESCO y ha visto, digamos, nos ha felicitado por el trabajo que en este caso se ha hecho, que no solo que respeta las condiciones del patrimonio, sino que las coloca en una situación mucho mejor de las que tenía en los últimos años. Yo quisiera destacar el valor patrimonial y cultural que tiene la Universidad Central de Venezuela, o mejor dicho, la ciudad universitaria de Caracas, que es la sede de la UCB. Hay otros patrimonios mundiales, está el Taj Mahal, por ejemplo, en la India, en la Torre Eiffel, las pirámides de Giza son también, es decir, están al nivel de la Universidad Central de Venezuela, que como decíamos en la introducción, es un museo a cielo abierto, porque dentro de esa universidad hay obras de artistas que expusieron internacionalmente, que estaban en tendencia en el momento en que se construyó la UCB, como Alexander Calder, por ejemplo, que actualmente tiene exposición en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y eso está allí al alcance de los venezolanos, al alcance de cualquier persona que quiera visitar la UCB. Por eso su importancia. Sí, es así. Mira, nosotros tenemos que comprender, este es un espacio extraordinario. La arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las artes se dan cita en este espacio. Y eso realmente ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad porque tiene condiciones excepcionales. Realmente es una joya de la infraestructura, del paisajismo mundial, y es por eso es que ha sido declarado patrimonio, y para nosotros como venezolanos representa un notable orgullo, pero también representa una responsabilidad que le corresponde, por supuesto, a la universidad, sus integrantes, sus profesores, sus estudiantes, sus empleados, sus autoridades, las cuales asumen este compromiso, pero también le corresponde al Estado, tal como ha hecho a través del Gobierno Nacional, y se ha abocado a la recuperación de este patrimonio para su recuperación, pero también para el disfrute de toda la población. Hay algunas estructuras que no estaban en el proyecto original, algunos galpones que se construyeron, digamos, temporalmente. Hay algunas escuelas que no tienen sede física. ¿Cómo va ese proceso? Porque entiendo que en función de la declaratoria de la UNESCO hay algunas estructuras que se tienen que retirar y algunas escuelas que hay que reubicar. Sí, es así. Dentro de la declaratoria, el Estado venezolano firmó unos compromisos. Uno de esos compromisos es restituir esas condiciones y eliminar estas estructuras improvisadas o adicionales que no forman parte del proyecto. Se han quitado muchas de ellas, habían anexos, unas cosas, otras estructuras que se habían hecho en algunas de las facultades, las cuales se han ido retirando, pero también quedan estos galpones que son parte de lo que fue la construcción de la universidad, que después se utilizó con otros fines. Ya se está haciendo la primera demolición de uno de esos galpones y bueno, la universidad, sus autoridades, tanto centrales como sus autoridades de cada una de las facultades, está estudiando la manera como redistribuir las actividades que estaban en estos espacios para poder terminar de sanear el campus universitario de estas construcciones que no son parte del proyecto original. ¿Cuál es el estatus de las labores en el Hospital Universitario de Caracas, en el Hospital Clínico? Esto me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, ya venimos con más de Entrevista a Venevisión. Continuamos con más de Entrevista a Venevisión. Estamos conversando con Francisco Garcés, encargado de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela. Antes de irnos al corte, yo le preguntaba por el estatus de la recuperación del Hospital Clínico Universitario, que en sí mismo también es una obra de arte. La fachada, por ejemplo, es un mural de Mateo Manaure.
Sí, así es, el Hospital Clínico Universitario, que es una de las estructuras de la ciudad universitaria. Tenemos que informar un poquito, la UCB tiene varias sedes, tiene sede en Maracay, tiene algunos núcleos, pero la ciudad universitaria, donde está el asiento de 9 facultades del Hospital Clínico Universitario, así como las instalaciones deportivas, el aula magna, son parte de esa declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Ahora bien, el Hospital Clínico Universitario, que tiene una función docente y además de salud pública, como tú bien dices, es otra de esas obras, las cuales implican un mural de Mateo Manaure que fue rescatado. Hoy día nosotros tenemos esas fachadas en sus condiciones, con los colores originales, con el proyecto, digamos, inicial, así como el rescate de todas sus áreas internas y la dotación de cada una de sus unidades médicas, que hace que el hospital tenga unas condiciones de infraestructura, pero también de servicio excepcional. Ha habido un trabajo intenso de la vicepresidencia directamente, de la doctora Dulce Rodríguez, así como personas como Dulce Medina, que han trabajado directamente, el arquitecto Dulce Medina, con el equipo de la universidad, han rescatado el caso del hospital clínico, que también está en unas condiciones realmente excepcionales. Usted mencionaba que en la ciudad universitaria de Caracas están 9 facultades, son 11 que hay en la Universidad Central de Venezuela, o que comprende la Universidad Central de Venezuela, 2 de ellas en el núcleo de Maracay, Agronomía y Ciencias Veterinarias. Allí también han desarrollado trabajos de recuperación. Sí, se han hecho trabajos de recuperación, si bien esta no es parte de la declaratoria, pero dentro de la funcionabilidad y del trabajo convenido con las autoridades universitarias, también se ha trabajado en el campus de Maracay, y se ha permitido, digamos, recuperar esas condiciones, que también es un campus, digamos, con bastante valor artístico y arquitectónico. El Jardín Botánico, también han trabajado en el Jardín Botánico, ¿no? que está adyacente a la UCB. Así es, el Jardín Botánico comprende una biblioteca, comprende una sala donde se recolecta la gran mayoría de las especies, digamos, arbóreas de Venezuela. Eso ha sido recuperado, ha sido restaurado, así como también su auditorio y toda su infraestructura general, que hoy día, digamos, permite la investigación y sobre todo la consulta a nivel universitario y a nivel docente, ¿no? La UCB, o la ciudad universitaria, pasó algunos momentos difíciles, ya no está allí. Ahorita incluso hay visitas guiadas, tours turísticos dentro de la Universidad Central de Venezuela, debido a este renacer, a esta recuperación que ha tenido. Sí, las visitas guiadas que hace la Dirección de Cultura de la UCB, que digamos son las visitas oficiales, esas visitas que hace el personal que tiene la UCB, digamos, se puede hacer a través de los canales universitarios. También he visto que ha habido otras visitas, digamos, no formales de la universidad, pero ciertamente es un espacio que vale la pena visitar, pero también conocer, porque más allá del valor visual que nosotros podemos tener, tiene una historia, y que además tiene que llenarnos de orgullo, porque la representación de las artes que se dan ahí, como tú bien dices, corresponde a artistas internacionales y nacionales. Gran parte de los muralistas, de los pintores, que se dieron, inclusive de la escultura que se dio en la universidad, son de grandes maestros venezolanos de la época moderna, así como también otros artistas de renombre internacional, los cuales fueron contactados por Villanueva para formar parte de este proyecto, que fue realmente ambicioso, fue realmente, digamos, avanzado, pero que hoy muestra una luz excepcional, y que, digamos, todos tenemos el derecho y, como dije, la responsabilidad. Y ese es uno de los temas que vale la pena que nosotros nos sentemos a meditar, ¿no? Todo el que entre a la UCB tiene que saber que eso es un patrimonio de la humanidad, que tiene que cuidarlo, que tiene que respetarlo y tiene que valorizarlo, ¿no? Y sobre todo nosotros poder hacer de que todos los disfruten, que muchas veces nosotros a lo mejor tenemos una joya tan cercana, algo tan valioso, y no necesariamente nos damos cuenta de ello. Bueno, ojalá quienes estén escuchando el programa, digamos, puedan tomar conciencia, y si no han tenido, nosotros que hemos tenido la fortuna de estudiar, de trabajar en la UCB, bueno, hemos tenido esa gran oportunidad, pero bueno, quien no lo ha hecho, invitarlo, realmente recorrerlo tanto de día como de noche, es un espectáculo.